en la era de la transformación digital y tenemos que ser conscientes de que la inteligencia artificial es la herramienta revolucionaria para abordar complejidades y además optimizar procesos en una gama muy amplia de sectores empresariales. Desde la automatización de tareas hasta el análisis predictivo, la inteligencia artificial no solo resuelve problemas del día a día, sino que además nos abre muchas puertas para nuevos negocios. Hoy vamos a presentar el caso de éxito de ESIP Mundo Mayor, cómo aplicar inteligencia artificial con sentido. Para ello tenemos aquí a Juan Ramón Arroyo, director de ESIP Mundo Mayor, ingeniero de telecomunicaciones y vanguardista en todo lo relacionado a las tecnologías. Buenos días, Juanra. Buenos días, un placer estar aquí. En la parte más técnica tenemos a Rodrigo Rodríguez, que es analista de datos y experto en Machine Learning en Auren Digital. Buenos días. Bueno, Juanra, vamos a iniciar por contarnos ese desafío que teníais en Mundo Mayor, esas necesidades que habéis detectado vosotros. A ver, para nosotros el mayor desafío de nuestro trabajo es buscar el correcto balance entre la atención a los usuarios, la correcta atención a los usuarios y el esfuerzo que tienen que realizar los trabajadores sociales en cuanto a sus cargas de trabajo. Una correcta atención, esto nos pasa a todos, si uno va al médico, quiere que le atienda y que le dedique el tiempo que necesita. Pues a nosotros nos pasa igual con nuestros usuarios, los trabajadores sociales tienen que dedicar el tiempo necesario a cada usuario, sobre todo para comprender perfectamente cuáles son sus necesidades y poder recomendarles el recurso más adecuado a su caso particular. Por tanto, tiempo es lo que requiere un servicio de calidad como el nuestro. Pero claro, por otro lado, las cargas de trabajo de gestión son inevitables y además, según crece el volumen de trabajo, estas cargas también crecen. Y justo en este punto, ahí es donde la tecnología tiene que jugar su papel y para nosotros ha desarrollado un papel fundamental. Ahí, justo en este tipo de cosas. Y Rodro, desde una parte más técnica, ¿qué potencial tienes a la inteligencia artificial para poder crear valor en los servicios de ESIP Mundo Mayor? Sí, por dar un poco de contexto, ahora mismo está en boca de todo el mundo la inteligencia artificial. Más bien, técnicamente estaremos hablando de Machine Learning y realmente, por lo que hablamos todo el mundo de inteligencia artificial, es de la inteligencia artificial generativa, lo que viene a ser GPT. Entonces, en este sentido, ¿cómo hemos llegado hasta este momento? Hemos llegado a este momento porque la capacidad de los servidores es muchísimo mejor de lo que ha sido históricamente y luego además, durante las últimas décadas, la humanidad se ha pasado acumulando billones y millones de datos, de información, con la cual hemos podido generar unos modelos muy buenos. Ahora aterrizándolo al caso de Mundo Mayor tiene una experiencia de más de 10 años en su sector y ha tratado con decenas de miles de usuarios. Por lo tanto, tenemos información tanto de los usuarios de cómo toman sus decisiones, lo cual es algo muy importante y muy bueno de cara a generar buenos modelos. Y toda esta integración, al final, ¿cómo enfrentasteis el desafío concreto de Mundo Mayor? Bueno, creo que a la hora de iniciar un proyecto de este tipo toca un poco un trabajo de psicología, ¿no? El cliente nos lanza la pregunta y nosotros digamos que tenemos que descomponerla en problemáticas y luego ver cómo los datos son capaces de responder a las preguntas que nos han lanzado. Entonces, un proyecto de esta categoría tiene una serie de fases, como son adquisición de datos, análisis estadístico, limpieza, preprocesamiento, que son fases que son entre el 60 y 80% del proyecto. Muchas veces creo que intentamos llegar muy rápidamente o buscamos con mucha intención llegar al modelo final y esta fase es muy importante. Además, creo que tiene un valor añadido muy importante que nos va a permitir conocer mejor el negocio. Muchas veces el propio cliente, ahora que te nos ponga algún ejemplo, tenga algunas sospechas de cómo toman las decisiones los usuarios y nosotros somos capaces de validar algunas. Entonces, por ejemplo, la distancia, ¿no? Ahora tenemos mayor conocimiento de cómo un usuario toma la decisión de elegir una residencia en función de dónde vive. No es lo mismo la decisión si vive en Madrid capital que si vive en un pueblo de alrededores de Madrid. Entonces, con el análisis estadístico detectamos las mejores variables que nos van a ayudar a generar el mejor modelo y luego, a su vez, vemos otras variables que quizás tengan menor importancia, pero podemos mejorarlas. Lo más
fíjate, lo más interesante de todo esto, porque, hombre, te has quedado un poco corto. Son 25 años los que hacemos el año que viene ya en el sector. Y efectivamente, con más de 100.000 casos, registros de 100.000 casos a lo largo de todos estos 25 años. Pero claro, os podéis imaginar que los registros de los primeros años, cuando empezabas con apenas una libreta o una base de datos Excel, y era muy cutre, esos datos había que directamente descartarlos, ¿no? Entonces, como muy bien apuntabas, uno de los retos gordos técnicos ha sido decidir de todo ese montón de datos cuáles valían, cuáles no valían y cómo utilizarlos. Pero sobre todo lo más, desde el punto de vista nuestro, como explotadores del proyecto, es que tienes sospechas. O sea, tú conoces tu negocio y tienes ciertas sospechas. Algunas las tienes contrastadas y otras simplemente las sospechas. Claro. Pero cuando llega Rodro y te pone los datos, y esto es incontestable, los datos son incontestables. A veces hemos confirmado, la mayoría de nuestras sospechas se sustentan sobre datos. Pero también han ocurrido cosas, ¿verdad?, que han sido muy curiosas, porque nuestra sospecha era contraria a lo que demuestran los datos. Entonces esto nos ha permitido tomar decisiones estratégicas que realmente nos están sorprendiendo. O sea, llevamos apenas, no llega un trimestre de implantación de un par de los 2 últimos modelos que hemos puesto. Y es que los datos ahora mismo, digo yo, si esto sigue así, como le decía antes off the record a Rodro, oye, nos vamos a comer un buen chuletón porque las cosas ya se están viendo resultados. Y ese es el impacto positivo que ha generado toda esta inteligencia artificial. Es uno de ellos. Es uno de ellos y no es el mejor. A ver, es muy bueno porque tiene que ver con la facturación y tiene que ver con la mejora del éxito económico de la empresa. No olvidemos que todos tenemos que comer. Claro. Pero fíjate que para nosotros lo que sí estamos percibiendo desde el momento en que hemos implantado esto son dos cosas fundamentales. Sí que teníamos claro que las capacidades predictivas y de analítica de perfiles o de perfilado de casos que tiene la inteligencia artificial iban a ser claves para nuestro trabajo. Y gracias a ello, lo que hemos mejorado de forma espectacular, son los tiempos de las labores de seguimiento. Para nosotros el seguimiento de los casos es fundamental, ¿no? Es decir, estar pendientes de cómo evoluciona el caso de una persona. Esto forma parte de la calidad del servicio. Pero claro, por otra parte, necesitamos optimizar estos tiempos de gestión y con estas herramientas ya lo que hemos reducido ha sido drásticamente, y digo drásticamente, los tiempos de gestión de atención a los casos. Esto tiene una consecuencia inmediata. Menos tiempo de gestión, menos estrés en el trabajo de los trabajadores sociales y la consecuencia mejor, más tiempo para atender con calidad a los usuarios. En definitiva, menor estrés laboral, mayor calidad de prestación de servicio. Y la experiencia del usuario al final pues mejora con creces. Por supuesto, tienes más tiempo para atenderle, para entender muy bien lo que... Es decir, vuelvo al ejemplo del médico. Si a ti el médico te atiende rápido, si tú sientes que el médico le está dedicando el tiempo que te tiene que dedicar, tú sales doblemente contento. Primero porque sabes que te habrá diagnosticado correctamente y segundo porque personalmente dices, oye, se preocupa por mí. Esto es la mayor... Fíjate que la pongo por encima de la facturación, que te decía que es importante, pero para nosotros esto es fundamental. Ganarle tiempo al trabajo más rutinario para poder dedicarle más tiempo al usuario. Esto es fundamental. Y esto nos lleva al factor de humanización, que es algo imprescindible en un proyecto tecnológico. Sin ninguna duda. Escucha, en un proyecto tecnológico y de cualquier ámbito. Lo que pasa es que si hablamos de la tecnología en general, vale, pero si hablamos específicamente de inteligencia artificial, con mucho mayor motivo tenemos que poner a la persona y tener el concepto de humanización como eje central de cualquier desarrollo. Esto es fundamental. Y porque al final no vale cualquier solución técnica. Tú puedes decir, oye, Rodro y yo hemos discutido en alguna ocasión sobre el tema. Oye, ¿por qué no hacemos esta solución que es súper sencilla, súper fácil y al final, mira, hacemos tal, ponemos esta pieza con otra, miramos aquí, miramos allá y espera, para. No podemos hacer esto porque si hacemos esto, a lo mejor, me lo invento, no voy a decir en los casos concretos, que esos son secreto profesional, pero podría ser algo como, si hacemos esto, vamos a invadir la intimidad de la persona o vamos a generar un acoso un ejemplo que se puede decir, vamos a automatizar cierta tarea.
No, no vamos a automatizar cierta tarea. ¿Por qué? Porque si dejamos a una máquina que, por ejemplo, envíe una cantidad desmesurada de correos electrónicos a un usuario, pues lo que estamos haciendo es molestarle. Entonces, esto lo entiende todo el mundo, ¿no? Vale, pues este concepto hay que tenerlo en cuenta extrapolado a todas las peculiaridades del proyecto. No debemos nunca perder de vista temas muy importantes como son la intimidad de las personas, la sensibilidad de las personas, y más en un caso como el nuestro, que dedicamos nuestro trabajo a los servicios sociales, cómo se sienten las personas, los sentimientos de las personas. Esto es fundamental ponerlo en el centro. No vale cualquier solución tecnológica. Esto, yo siempre he sido partidario, y más en nuestro trabajo, cuando diseñas un proyecto, tienes que pensar muy mucho, cómo va a impactar ese proyecto en las personas, pero tanto en los usuarios finales como en los propios trabajadores, ¿vale? Y en este sentido es verdad que quien ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de todos los proyectos han sido los trabajadores sociales de mi equipo, que a los ingenieros pues nos han modulado, ¿no? Nos han ayudado a modular el desarrollo para que al final efectivamente tengamos un proyecto funcionando pensando en el concepto de humanización, sin ninguna duda. Sí. Y Rodro, en esa parte de implementación, ¿cómo fue que el equipo entendiese y adaptase esa tecnología en su día a día? Sí, en este aspecto hacemos buen tándem Juanra y yo. Juanra al final, como ingeniero, nos comprende muy bien a las personas, a los técnicos, a los desarrolladores, y luego evidentemente es experto en su negocio. Luego a su vez nosotros tenemos una buena capacidad de comprensión de los negocios. Entonces también cuando nos dan un desarrollo, un nuevo proyecto, nosotros siempre estamos pensando en cómo va a ser utilizado. Entonces, en este sentido, que un modelo que inteligencia artificial la acabe utilizando un usuario, al final es decisión del usuario tomarlo, utilizarlo. Siempre cuando le da realmente una utilidad, le agiliza su trabajo, inevitablemente la va a acabar utilizando. Entonces ahí no hay duda. Luego podemos realizar otros modelos que sean igualmente buenos, igual de calidad, sin embargo el criterio humano prevalezca respecto al de la máquina. En aquellos casos lo que tenemos que hacer es pensar quizás un poco más en la usabilidad o en cómo estamos preguntando los datos y la respuesta que dan. Sí, básicamente aquí para mí hay un tema fundamental y es que hay una traducción simultánea, lenguaje, en mi caso, en nuestro caso, lenguaje trabajador social y lenguaje ingeniero, ¿no? Los ingenieros tenemos un grandísimo problema y es que pensamos como ingenieros. Entonces, cuando desarrollamos, pensamos que hay ciertas cosas que sencillamente no se dan. Y un usuario dice, lo primero que hace cuando lo pones en su mano es hacer esa cosa. Entonces, es fundamental esa traducción constante del lenguaje del usuario que va a usar y del lenguaje del desarrollador. Pero además, hay una componente fundamental en el éxito nuestro en particular, y es que Rodro conoce perfectísimamente nuestro negocio. Lo conoce a la perfección, al detalle, porque llevamos muchos años trabajando juntos y porque nos gusta lo que hacemos y porque nos divertimos mucho trabajando y porque esa unión de voluntades y esa creatividad que surge por el conocimiento de una parte del ingeniero de cómo funciona el negocio y de la parte del negocio de cómo funciona la tecnología, hace que esto engrane y funcione muy bien. De otra manera, se puede conseguir, pero si no están estas dos partes, yo creo que quedaría cojo. ¿No estás de acuerdo? Sí, completamente. Y además, todo esto genera un nuevo paradigma dentro de la empresa. ¿Cómo abordasteis ese punto? Ostras, a ver, fíjate, nosotros llevamos, como digo, casi 25 años trabajando y somos muy proclives a tener todo tipo de avances y a estar mejorando constantemente y demás. Y en la reacción al cambio existe permanentemente, pero es que, a ver, es condición humana. O sea, esto a nadie le gusta que le cambien sus dinámicas. El cambio genera rechazo, cierto rechazo. Pero yo jamás en mis 30 años de carrera profesional no he visto ninguna tecnología tan disruptiva como está siendo la inteligencia artificial. Por tanto, el cambio de paradigma es tan brutal que tú cuando le hablas a la gente, ¿verdad? Oye, mira, se nos ha ocurrido tal cosa, vamos a hacer esto, podemos con estas tecnologías hacer...
la gente se te queda así mirando con cara de, ¿qué dices? Dice, algunos te dicen, uy, eso da miedo, ¿eh? Otros te dicen, eso no se puede hacer. O sea, las reacciones son realmente muy fuertes, ¿no? Pero claro, también por otro lado tienes que tener claro que por muy visionario que sea el líder de un negocio, si tu equipo no te acompaña, olvídate, estás muerto. No hay nada que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestra experiencia, en la nuestra, en lo que a nosotros nos ha funcionado, yo hablo de nuestra experiencia, hemos sido muy transparentes, muy transparentes, y hemos explicado desde el minuto cero a todo el mundo para qué sirven los proyectos, para qué sirve esta tecnología, por qué hemos decidido utilizar esto y no lo otro, cómo funcionan, qué hay de verdad y qué hay de mito en todo esto que todos escuchamos por los medios, internet, televisión, lo que sea, sobre la inteligencia artificial y sobre todo, concienciar a la gente de que lo que se está haciendo y todas estas tecnologías que dan tanto miedo, lo estamos haciendo para mejorar su vida, no para quitarles el trabajo, que tienes que ver cuando hablas de procesos de automatización de estas capacidades predictivas, de capacidades de recomendación, de no sé qué, ver las caras de algunos que dicen automáticamente, yo me imagino su cerebro, ¡buf!, al paro. No, aquí no. El objetivo es generar herramientas que ayuden a las personas a hacer mejor, más cómodo y más eficaz su trabajo. No a quitarles el trabajo. Y esto para nosotros yo creo que ha sido la clave un poco de tener esa comunicación con el equipo y explicar clarísimamente, es decir, no esconder nada, porque en el fondo es tontería. Imagino que esto sería también uno, pero algunos de los problemas que os hayáis encontrado en el camino del proyecto, obviamente esto que me estás diciendo de poder explicar a la gente que no es quitarle el trabajo, ¿qué otros problemas os habéis ido encontrando? Sí, no es una causística concreta de estos proyectos, sino algo muy común en cualquier proyecto de Machine Learning. Al final es la calidad del dato. Muchas veces cuando tú coges el dataset, hay información que es muy interesante y otra que potencialmente puede ser muy interesante. Entonces, es una revisión que, más que pensar que es una dilatación del tiempo de cara a conseguir el objetivo, me parece que es una inversión en revisar y mejorar el propio negocio. Entonces, correcto. Es correcto. Hay algunas variables, pues bueno, que quizás lo que toca es reducir las opciones. Cuando antes eran campos de texto libre, pues sabes que al final suelen ser 5 o 10, hay faltas de ortografía, pues bueno, al final se pueden reducir. O incoherencias, por ejemplo, una persona que va en silla de ruedas es poco probable que suba escaleras. Pues bueno, al final se generan validaciones que lo que te hace es mejorar la consistencia de la información. O por ejemplo, si para nuestros modelos determinamos que hay 3, 4, 5 variables o 50 que son muy importantes para la predicción, pues esos campos deben ser obligatorios y siempre tienen que estar rellenados. Y una herramienta que nos pareció muy interesante fue cómo extraer información de los campos de texto libre, ¿no? Entonces ahí GPT, por ejemplo, nos ha ayudado muy bien en ese trabajo. Al final, digamos que en este trabajo te das cuenta porque si, tú llevas explotando datos toda tu vida, pero la inteligencia artificial te fuerza a un límite al que no estás acostumbrado, si quieres realmente exprimir el poder de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces nosotros nos hemos encontrado con dos momentos antes de hace 2 años y después de hace 2 años. Es decir, desde la aparición de los enormes modelos de lenguaje, el GPT, y antes de la aparición de estos modelos que han venido a solucionar problemas que antes eran muy difíciles de solucionar, o muy caros, o muy costosos en tiempo, o muy costosos en entrenamiento, o en computación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, esos problemas que nos hemos ido encontrando nos han ido enseñando también cosas de nuestro negocio, que es que cuando dicen, por ejemplo, oye, es que estos datos no están bien estructurados, tenemos lagunas, necesitaríamos... Y al final, lo que estás consiguiendo es, gracias al análisis del dato, aparte de comprender mejor tu negocio, es poner, por ejemplo, lo que hablabas tú, chequeos de consistencia para minimizar el error humano.
Oye, pues es que ahora resulta que cuando llegan estos estupendos modelos del lenguaje, dice, pues ya viene a solucionarnos el problema, por ejemplo, de la información desestructurada, que era un problemón, porque información desestructurada tenemos a mansalva. Y esa información antes no la podíamos explotar, pero ahora sí, pero ahora resulta que cuando vas a explotar esta información, ¡pum!, te encuentras otra piedra en el camino que resulta que dices, si no arreglo primero esto, no puedo. Y esto es un camino constante. De lo que sí que nos hemos dado cuenta, y eso es algo que yo creo que debe meterse en la cabeza a todo aquel que se tire a la piscina con un proyecto de este estilo, es que no hay una solución magnífica. Cada proyecto es único. Lo que a mí me funciona no te tiene por qué funcionar a ti. Digamos, para mí, como resumen, quedarían dos claves al respecto, sobre todo, de este tipo de problemas o de retos. El primero, como decía, la propiedad tiene que estar 100% involucrada en el proyecto, junto con el equipo de ingeniería. No pueden ser dos bloques separados, tiene que ser un bloque muy unido y donde el trasvase de conocimiento sea en las dos direcciones. Y dos, estos son proyectos que de momento, y para nuestra desgracia, no son instálate Excel y empieza a usar hojas de cálculo. No. Mira a ver cuál es la solución, tienes que pensar muy bien en la solución, tienes que hacer un modelado, tienes que hacer un trabajo de adaptación, tienes que hacer mucho ensayo y error, tienes que probar este modelo y si este modelo no resuelve bien el problema, puedes probar otro y a lo mejor para resolver un problema tienes que probar 3 o 4 modelos. Hay que tener paciencia porque en el fondo todavía siguen siendo proyectos que tienen una componente de innovación muy fuerte. Yo, sin lugar a duda, creo que lo que más hay que destacar es el tándem sinérgico que hay entre Auren Digital, una empresa experta en transformación digital, y ESIT Mundo Mayor, que, aparte de ser un cliente leal de más de un lustro, es experto en el sector sociosanitario y además experto también en el sector tecnológico. Para mí esa es la pieza. Quizá no es fácil encontrar ese nivel de expertise, pero yo lo traduzco en implicación de las dos partes. O sea, yo ahora yo hablo a cualquier persona, cliente, que quiera encargarle a una empresa que le haga un desarrollo tecnológico. O te metes en el proyecto al 100% y te mojas y te integras, no esperes decir, oye, hazme esto y cuando funcione me llamas. No va a funcionar. Y además creemos que innovación y adaptación tiene que ir totalmente de la mano y guiadas por una visión de futuro, de negocio y de querer prosperar. Sin duda. E incluso yo me atrevería a decir de un poquito de locura o de un poquito... No locura, de niñez, ser juguetón, ser curioso, ser investigador. Es decir, oye, ¿y si probamos por aquí? Porque además estas tecnologías es que nos dan mucho juego para juguetear. Y para, oye, si en vez de por aquí, ¿por qué no pruebas por aquí? Oye, si en vez de esto le metemos en el medio otro tipo... Y a veces te encuentras cosas que funcionan muy bien y has desarrollado tú tu propio algoritmo, tu propia solución, pero es fundamental. Sí, ese tándem o le creas o la posibilidad de fracaso es alta. Bueno, pues muchísimas gracias, Rodro y Juanra, por habernos desglosado tan a fondo el caso de éxito y por haber compartido vuestras experiencias desde ambos puntos, el nivel técnico y a nivel más de negocio, pero complementado también con el conocimiento técnico. Un placer, Carol.